Ayer entonces fijábamos esta primera semana de Cuaresma, la andadura, en el tema de los mandamientos. En definitiva, todos los mandamientos los podemos resumir en el mandamiento del amor, en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Y si hoy quisiéramos resumir la temática de las lecturas de hoy, diríamos evidentemente la oración que es en sí misma fecunda. Este pequeño texto de Isaías dice: la palabra que sale de mi boca realiza todo lo que yo quiera. Y pone un ejemplo tomado del campo, de la realidad. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla hecho fecundado y hecho germinar, también dice que la palabra de él siempre es efectiva. Y por tanto, también nosotros en esa palabra que sale de la boca tenemos que encontrar el diálogo de la oración. La oración fundamentalmente es diálogo con la palabra de Dios. No la palabra de Dios como sinónimo de la Biblia escrita, sino la palabra de Dios como sinónimo de toda la revelación, que es también, evidentemente y sobre todo, la presencia de Jesucristo, el reino de Jesucristo que viene a entablar con nosotros un diálogo de amor, un diálogo de misericordia, una relación que busca que nosotros andemos por el camino de la santidad, ese camino que habíamos comentado ya en 2 o 3 ocasiones, también en el tiempo ordinario. Kadosh quiere decir separado, no separado porque uno lo segregan o separado porque uno se siente especial, sino separado en el sentido de elegido, en el sentido de consagrado. Aunque todo el mundo haga determinadas cosas, nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos que distinguirnos por la escucha y por el seguimiento de esa palabra. Y crecemos en esa palabra en la medida que la usamos, que la pronunciamos, que aprendemos a rezar. Muchas veces la oración es sinónimo de oración de intercesión solamente. Y la oración, como primer cometido, tiene que ser la unidad con Dios, el diálogo, la interrelación con Él. Y después sí, la intercesión, pedir la sanación, pedir todo lo que nosotros pensamos. Tiene una página muy bonita el Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Cuál puede ser el tema de la oración?, se pregunta. Toda nuestra vida es el tema de la oración. Pero lo principal de la oración no es que Dios haga lo que yo quiera, sino que lo principal de la oración es un diálogo de amor que termina haciendo que nuestra voluntad vaya por el camino que el Señor ha trazado a través de la encarnación, a través de la revelación. Dios ha hecho el caminito hacia el hombre para que el hombre pueda llegar a Dios. Y este es un tiempo especial donde nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Y por eso el Evangelio de Mateo nos presenta el modelo de toda oración, que es el Padre Nuestro. Modelo de toda oración, que es el modelo también de la oración litúrgica. Por eso en los primeros siglos al Padre Nuestro se le llamaba la oración dominical. Todavía en documentos de la Iglesia, en leccionarios, en sacramentarios antiguos, dice, se recita la oración dominical. La oración dominical precisamente es el Padre Nuestro porque conjuga la realidad del individuo en relación con Dios y en relación con la comunidad. Decimos la oración en singular, Padre Nuestro, pero el Padre es de todos, no es singularmente mío. Por eso cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, aunque lo recemos solitos, no estamos solos, porque estamos con toda la Iglesia y estamos precisamente en un Dios, con ese Dios que se nos manifiesta y que se nos comunica como familia, como Padre, porque si Él es el Padre Nuestro, todos nosotros somos hermanos, también las personas con las cuales tenemos alguna dificultad en el presente, en el pasado o en el futuro que podamos tener, siempre en definitiva estamos ligados por esa paternidad de Dios que nos une a todos. Y el tema que tenemos que remarcar siempre
en el Padre Nuestro son estas dos constantes que también ya hemos señalado muchas veces, por eso las mencionamos. Hágase tu voluntad. En esta Cuaresma queremos hacer un camino de profundización, de seguimiento del Señor. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Porque tenemos que tener presente que Dios obviamente no quiere nuestro mal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a su conocimiento. Pero a veces la permisión de Dios, en el sentido que respeta la libertad de las cosas y del hombre, hace que determinadas cosas en nuestra vida las experimentemos como negativas, como mal. Y eso también lo tenemos que ver desde la óptica de la voluntad de Dios. No para no reformar lo que tenemos que reformar o evitar el daño que nos pueden hacer, que si podemos lo tenemos que evitar, pero que sí entender la realidad desde una óptica de Dios y no desde una óptica meramente mundana o una óptica egoísta. Y la otra, que es también consecuencia de toda la doctrina de Jesús, perdona nuestras ofensas en la medida que nosotros perdonamos. El término del perdón de Dios que suplicamos en este tiempo de penitencia también está dado por la responsabilidad como nosotros vivimos la fe. Dios nos perdona y nosotros en el Padre Nuestro le pedimos que el término de comparación sea como nosotros perdonamos. Acuérdense también, y con esto termino, que cuando Jesús dice sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, el tema de comparación es precisamente la misericordia. Sean perfectos porque el Padre hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos y pecadores. Entonces, el término de comparación de Dios siempre es la misericordia y nosotros tenemos que aprender ese camino. Si queremos sumergirnos en su misericordia, tenemos que también saberla reflejar a los que nos rodean. Nos encomendamos, rezamos por las intenciones de la misa y pedimos especialmente el don de tener una oración real que nos acerque a Dios, que nos haga crecer en la comunión con Él, en la búsqueda de su voluntad y también que nos haga tener una Cuaresma en un seguimiento más profundo de la escucha de la palabra y de ponerla por obra. Que así sea.